Hola, este es el primer vídeo del tema de gases. Vamos a recordar primero las dos ecuaciones de gases que vamos a utilizar. La primera viene de las tres leyes de los gases ideales, la ley de Boyle, P por V igual a P por V, cuando es a temperatura constante, la ley de Gay-Lussac, P partido de T igual a P partido de T, cuando es a volumen constante, y la ley de Charles, V partido de T igual a V partido de T, cuando es a presión constante. Siempre definimos un estado inicial y un estado final, que podemos llamar 0 y 1, o 1 y 2, o como queramos. Vimos en un ejercicio de teoría y en el libro que de estas tres ecuaciones, si sometemos a un gas a una transformación isoterma primero a temperatura constante y luego a una transformación isóbara a presión constante, o al revés, en el ejercicio que vimos en el libro, a una transformación a volumen constante primero y luego a temperatura constante, pero que pase por dos transformaciones, podemos demostrar matemáticamente que en el estado inicial las variables se comportan de esta forma, con lo cual tenemos una fórmula resumen que se puede aplicar a los gases ideales. Cuando cualquiera de las variables permanezca constante, la obviamos de la fórmula y nos lleva a las tres leyes de los gases ideales. Esto es lo que se conoce como ecuación general. Es obligatorio que la temperatura esté en Kelvin. La presión y el volumen pueden estar en las unidades que sea porque se van a anular, pero la temperatura tiene que estar en Kelvin. Podemos comprobar, vamos a ver la ecuación de estado de los gases ideales, que si introducimos un mol de un gas ideal cualquiera en un recipiente, R, la constante, va a tener un valor de 0,082 atmósfera litro mol Kelvin. Esto es una comprobación experimental. Es decir, se comprueba experimentalmente que P por V partido de T, que tiene que ser constante, cuando las condiciones son un mol y las condiciones un mol de cualquier gas ideal, vale 0,082 atmósfera litro mol Kelvin. Si en vez de poner un mol ponemos n moles, me queda que P por V partido de T es igual a n moles por R. Si subimos la T arriba, me queda que P por V es igual a nRT. Esta es la ecuación de estado de los gases ideales, ¿vale? Y es obligatorio que la presión esté en atmósferas, el volumen esté en litros y la temperatura esté en Kelvin. Esto es obligatorio porque son las unidades de la constante. ¿De acuerdo? Podemos comprobar que a la presión de una atmósfera, si la presión vale una atmósfera, y la temperatura vale 273 Kelvin, un mol de cualquier gas ocupa 22,4 litros. Eso en cuanto a los gases ideales. No siempre los gases se comportan como gases ideales. Vamos a ver gas real frente a gas ideal. El gas ideal, un gas se comporta como ideal cuando hay pocas partículas. Esto significa
presiones bajas, ya que la presión depende del número de choque de las partículas contra las paredes y el volumen de las partículas debe ser despreciable con respecto al volumen del recipiente. Gases que se comportan como ideales, pues el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, etc. Gas real, muchas partículas, es decir, altas presiones. Al haber muchas partículas, hay un gran número de choques contra las paredes del recipiente y esto implica presiones altas. ¿Vale? En un gas real tenemos que tener en cuenta el volumen de las partículas, que no es despreciable. Gases que están a temperaturas próximas a sus puntos de ebullición se comportan como gases reales. Entonces, en un gas ideal, pues se cumple que P por V es igual a nRT, la ecuación de estado que hemos visto antes. Pero en un gas real hay que introducir factores de corrección. Estos factores de corrección se introducen sobre todo, se llaman A y B y son las constantes de Van der Waals, ya que el factor de corrección A depende de las fuerzas de atracción, y luego el factor corrección B depende del volumen. Como el volumen no es despreciable y cuando hay muchas partículas hay un gran número de choques, entonces también hay que tener en cuenta la fuerza de atracción en las partículas. Entonces, aquí tendríamos que la presión real es igual a la presión ideal más el factor de corrección que depende de las fuerzas de atracción por el número de moles al cuadrado partido del volumen al cuadrado. Esto es la ecuación puesta de una forma general. Si tenemos un mol, tenemos y para n moles tenemos nv cuadrado por V menos n moles por B igual a n por R por T. Si la presión y la temperatura son bajas, son muy bajas, A y B pueden despreciarse y la fórmula, si desprecio A y desprecio B, se convierte en la fórmula de los gases ideales. O sea, a unas condiciones en las que no tengamos en cuenta los factores de corrección, si desprecio este término y desprecio este término, me queda que P por V igual a N por R por T. Vamos a hacer un ejercicio sobre gas real. Por ejemplo, que me digan que un mol de CO2 ocupa 5 litros a 27 grados centígrados. Entonces, que calculemos la presión suponiendo un gas ideal, que se comporta como un gas ideal, o un gas real. Si lo hacemos con un gas ideal, pues tenemos que P por V es igual a nRT. Tenemos que P por 5 es igual a un mol por 0,082 por 300 Kelvin. La presión es 4,92 atmósferas. Si se comporta como un gas real, tenemos que aplicar la fórmula presión más el factor de corrección. En este caso, como es un mol, pues se queda, no le pongo n al cuadrado,
por volumen menos el factor de corrección es igual a R por T, la constante, por la temperatura. Entonces de aquí despejamos la presión, que me queda RT, este pasa aquí dividiendo V menos B y este pasa aquí restando A menos V cuadrado y me queda 0,082 por 300 partido del volumen 5 litros menos el factor de corrección. Esto siempre nos lo tienen que dar y es diferente para cada gas. Hay tablas donde están medido y esto es diferente para cada gas. ¿Vale? Menos B 0,0427 menos 3,59 partido de 5 al cuadrado. Y esto me da una presión de 4,82 atmósferas. Es decir, la diferencia de suponer un gas real de un gas ideal es de 0,10 atmósferas. Hasta aquí el primer vídeo.